una familia empresaria, la relación que tenemos con la familia es casi desde nacimiento. Hemos jugado en la empresa familiar, o por lo menos en mi caso, ¿no? Hemos crecido y nos hemos formado. Posteriormente trabajé en mi empresa familiar y actualmente ostento el cargo de accionista. Para mí el consejo es un foro, un lugar de encuentro que básicamente tiene dos funciones. Una que denomino hard y otra que denomino soft. La hard va más enfocada a aunar esa voluntad de la familia empresaria a seguir siendo familia empresaria. La parte soft está más en el ámbito de las emociones y lo que busca es que esa familia esté absolutamente cohesionada. Se trata de un foro en el que, por ejemplo, esos miembros de la familia, pues que por circunstancias o por voluntad no trabajan en la empresa familiar, puedan ser escuchados, puedan conocer cómo van los temas relacionados con la empresa familiar, pero también un sitio de encuentro entre la generación al mando y las siguientes generaciones. Cuando esta pregunta me la hacen mucho las familias empresarias, mi respuesta siempre es ya, ¿no? Y me explico. La generación al mando tiene una responsabilidad, no solo en el ámbito de empresa, sino también en el ámbito de la familia, dejar una serie de estructuras, una serie de órganos que permitan que esos mimbres de los diferentes miembros de la familia se entrelacen y que sean muy sólidos. ¿Sirve para todas las empresas? La voy a contestar un poco a la inversa, ¿no? ¿En qué casos a lo mejor no aconsejaríamos desde nuestra experiencia el crear un consejo de familia? En dos situaciones básicamente. En la situación muy incipiente de creación de una empresa, en la cual normalmente hay un fundador o una fundadora que está él solo y que tiene todavía la siguiente generación con unas edades pues entre 5, 6, 7 años, etc. En ese caso creo que no es el momento de crear un consejo de familia. Otra situación en la que desaconsejamos, al menos en un primer estadio, la creación de un consejo de familia sería en el caso de que hubiera un conflicto a nivel familiar bastante importante. Me refiero, primero se debe solventar ese conflicto entre los miembros o las ramas de la familia y una vez esté solventado, entonces ya podemos hablar de consejo. En mi opinión, la respuesta es las dos. Sin duda, hay que nadar y guardar la ropa. Como decía mi abuelo, ¿no? Hay que estar a una cosa, pero también sin descuidar la otra. El tener una empresa familiar no significa únicamente conocer el negocio, conocer la competencia, tener un conocimiento profundo de los procesos productivos o de los servicios que ofrecemos, que también implica conocer, aprender, atender y atender las características de las empresas familiares que las hacen únicas. Creo que es una responsabilidad de la generación al mando, pero también de las futuras generaciones, el entender y por tanto formarnos y el atender y por tanto dedicarle tiempo y recursos a lo que serían las características y los retos que son propios de las empresas familiares. El Consejo de Familia en particular no deja de ser un órgano que, igual que el Consejo de Administración en la empresa, se trata de ayudar, facilitar, tomar decisiones, poner en común cuestiones relativas al negocio. El Consejo de Familia, de alguna manera, cumple esa función, pero en el ámbito de la familia. Entonces, bien organizado y bien llevado, hace que la empresa y la familia, sobre todo, dé un salto cualitativo hacia adelante.